Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es que vamos a abordar como tal el último tema que quería compartir con ustedes, que está relacionado con los indicadores de la desigualdad. Bien, entonces en esta clase vamos a abordar ese tema desde el punto de vista teórico. La próxima clase vamos a hacer un último ejercicio, eso vendría siendo el martes. Y entonces, espérense, aquí estoy viendo el calendario, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a abordar este tema en términos teóricos. El martes 8 vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí en clase nosotros. Luego sería la clase del viernes 11. Para ese día tenemos nuestra historia con datos. Y en la clase de hoy vamos a dejar una lectura de 9 paginitas de un capítulo que yo les compartí en el Blackboard. Ya les diré cuáles son las páginas que vamos a leer. ¿Listo? Sobre los indicadores de pobreza. Yo les voy a explicar como tal los indicadores de desigualdad, pero va a quedar como tareita de ustedes de leerse estas 9 paginitas sobre los indicadores de pobreza y hacer como tal un control de lectura, pongámosle así. ¿Sí? También de respuesta múltiple y todo el tema, 9 páginas que vamos a leer. ¿Bien? Y listo. Y terminaríamos básicamente aquí con nuestra historia con datos y el quiz quedaría abierto, el quiz control de lectura, no me gusta decirle quiz porque entonces, ay, parcial, no, nada de eso. Y el control de lectura entonces vendría estando abierto, por ejemplo, hasta el martes 15. ¿Listo? De tal forma que el viernes 18 yo ya esté lista con todas sus notas para socializarlas, todo el tema, hablar con cada uno de ustedes sobre el proceso, si alguien tiene dudas, etcétera, de todo el semestre, lo que sea, de sus notas, me puede consultar este viernes y como tal terminaríamos la clase pues ese día. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a abordar hoy nuestro último tema. Ah, yo lo tengo aquí abierto, que bien. Que vienen siendo estos indicadores de desigualdad. Bueno, entonces yo necesito que en la clase de hoy, siempre les digo que estén súper pendientes, pero es muy importante que en la de hoy estén realmente pendientes porque es tal vez un tema que en alguna oportunidad, en algún momento, puede empezar a sonar un poquito abstracto. Bueno, entonces es importante que sigamos como el hilo de todo lo que vamos a ir explicando en la clase de hoy, que son como tal los indicadores de desigualdad. ¿Y por qué es importante que nosotros estudiemos los indicadores de desigualdad? Pues porque en los últimos años, en los inicios de este siglo como tal, la distribución del ingreso ha sido un tema que ha adquirido gran importancia dentro de la discusión pública. Y en ese sentido, la desigualdad forma parte es como el centro de gravedad de las principales políticas públicas, de las principales políticas sociales, de las principales políticas económicas. Entonces hay un reconocimiento y por qué es como tal la desigualdad el centro de gravedad de todas estas políticas. Pues porque existe el reconocimiento de que los resultados como tal del crecimiento económico que se han dado en las últimas décadas no ha redundado concretamente en el bienestar de toda la población. O sea, se han beneficiado algunas personas, algunas clases, algunos sectores, pero el crecimiento económico como tal que se ha dado no se ha distribuido de una manera equitativa. Bueno, y cuando nosotros hablamos de una distribución equitativa, no estamos pensando ni mucho menos, por ejemplo, en un orden social que se tenga que ver, por ejemplo, con el socialismo, con el comunismo, nada de esto, sino que hablamos simplemente de cuáles han sido, de qué manera se han podido como tal promover algunas políticas para que efectivamente todas las personas puedan ser partícipes del progreso, del proceso y del progreso económico como tal. Se han generado realmente posibilidades de empleo, se han abierto los mercados, se ha facilitado que la gente ponga en marcha sus propias iniciativas, se ha promovido que la gente gane en independencia, que efectivamente cada vez los salarios reales sean mayores en cuanto a los precios de los productos de la canasta básica disminuyen, en cuanto hay mucha más oferta de los productos, entonces abrimos los mercados, llegan productos diferentes, llegan a productos a menores precios, los salarios reales alcanzan para comprar canastas de bienes cada vez más amplias. Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico, de que el crecimiento económico no se ha distribuido equitativamente, pues no hablamos propiamente de políticas redistribucionistas o del socialismo ni nada de esto, sino de cuáles han sido efectivamente las condiciones que se han puesto para que la gente pueda derivar
de este crecimiento económico oportunidades a partir de la puesta en marcha de sus propias iniciativas y ganando en independencia, en autonomía, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que pensamos en los indicadores de desigualdad, ¿sí? En el pasado, los economistas prestaban poca atención a los temas distributivos. En la actualidad se consideran temas centrales en cualquier diagnóstico sobre la situación económica de un país. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros si efectivamente una política económica, una política social ha sido buena y ha redundado en el beneficio de la mayor cantidad de personas? Pues la manera en que se han disminuido como tal esas brechas entre las clases sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanta desigualdad puede llegar a existir en la distribución del ingreso de una economía como para decir que realmente está concentrado en unos pocos sectores, en unas pocas manos? ¿Sí? Indudablemente, pues no podemos dejar de admitir que un rendimiento elevado, un trabajo elevado, una productividad elevada, pues evidentemente también se traduce en unas ganancias mucho mayores que una productividad menos elevada. Pero entonces el tema está en responder si efectivamente esa distribución del ingreso está siendo correspondiente con el aporte que cada una de las personas hacen al producto social, o sea, a la producción de bienes y servicios con los cuales cuenta y produce una economía. Entonces, ¿son realmente correspondientes las remuneraciones al aporte del trabajo de las personas en el sistema social de la división del trabajo? Sí, no. Están puestas las condiciones para que la gente pueda derivar del mercado la información que necesita para organizar sus finanzas personales, para poner en marcha sus propias iniciativas de empresas, de microempresas, para ahorrar, para invertir. ¿Están puestas esas condiciones? Entonces, eso es lo que hace que efectivamente nosotros podamos ir viendo si efectivamente las políticas que se promueven están a favor de disminuir esta concentración del ingreso, pero no porque lo distribuimos con políticas sociales redistribucionistas, sino porque promovemos que la gente gane en autonomía, ¿sí? Y pueda organizar sus finanzas personales de acuerdo a la manera en cómo sale responsable, pues por su propia existencia en el trabajo y con sus iniciativas y en la empresa y todo esto, y generando empleos que sean seguros y rentables. Bueno, entonces, en ese sentido, la desigualdad es tenida en cuenta en cualquier país sobre los efectos de las principales políticas económicas y sociales. Y estos tres indicadores más importantes sobre la desigualdad son los que vamos a ver, entonces son la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Entonces aquí puse el coeficiente de Theil para que ustedes reconozcan que efectivamente existe un indicador que se llama el coeficiente de Theil, pero digamos que en los cursos de pregrado y más en el nivel en que nosotros estamos, que estamos pues en los primeros semestres, este coeficiente de Theil necesitaría como unos conocimientos un poquito más robustos en términos de estadística y de ponderaciones de indicadores. Entonces, en ese sentido, es que el alcance, digamos, que por lo general le damos al curso de medición económica y social, es entender en qué consiste la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, porque ambos indicadores son muy, vienen muy atados, el uno depende del otro. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hablando sobre la curva de Lorenz. Y la curva de Lorenz lo que hace es hablarnos acerca, literalmente, de la distribución del ingreso dentro de una población, ¿sí? Entonces, por ahora no miren este cuadro de aquí, sino que vayan siguiéndome la idea que les voy a exponer. Nosotros podríamos decir que el ingreso, u otra variable, en este caso estamos trabajando el ingreso, se encuentra distribuido equitativamente entre los miembros de una población cuando a cada una de las personas, a cada uno de los habitantes, le corresponde una fracción proporcional del total del mismo. O sea, cuando todos, hablaríamos de una distribución equitativa, cuando a cada una de las personas que conforman, por decir, algún orden social o la sociedad como tal, le corresponde una partecita igual a la que le corresponde a todos. ¿Sí? Todos tenemos básicamente lo mismo. Pues nosotros sabemos que esto es un escenario pues hipotético, ¿sí? Por lo que ya les acabo de decir, o sea, no es posible y tampoco es, bueno, déjame, no es posible que todas las personas en una sociedad tuvieran exactamente el mismo ingreso, el mismo salario, porque hay algunas personas que trabajan mucho más, que se esfuerzan mucho más, que hacen un uso del ejercicio de la libertad
pues de una mejor diferente a otras que tal vez no aprovechan tantas capacidades con las que cuentan, entonces tampoco sería sano la equidistribución, ¿no? Entonces, empezando por lo que implica para la puesta en marcha de las propias iniciativas, ¿no? Bueno, pero eso ya es un tema de otras aristas y de otra clase, ¿no? Pero entonces, hablando de la equidistribución, entonces diríamos que el ingreso está completamente distribuido y equitativamente cuando cada una de las personas que habitan en una población le corresponde una proporción igual del ingreso, ¿listo? Entonces, si nosotros pudiéramos contemplar y pudiéramos imaginarnos, por ejemplo, una población de 100 miembros, una población hipotética, obviamente, el ingreso estaría equitativamente distribuido si a cada una de esas 100 personas le corresponde un 1% del ingreso. Entonces, la aplicación más sencilla es decir, existen 100 personas en la economía, existen 100 billetes en esa economía, existen 100 cosas para comprar en esa economía. Entonces, cada persona de las 100 tiene un billetico. Entonces, un billetico para cada una de las 100 personas. Cada persona tiene un billete. El ingreso está equitativamente distribuido, porque si hacemos la sumatoria de los billetes poseídos por cada uno de ellos, pues nos da 100, que es la totalidad de billetes, ¿listo? Y cada uno tiene uno. No hay uno que no tenga nada, no hay uno que tenga dos, no hay uno que tenga tres, no, todos tienen uno, ¿listo? En una distribución equitativa, un porcentaje cualquiera de la población recibe ese mismo porcentaje de ingreso. Y entonces, en ese sentido, es que, permítanme un segundo, vamos a poner esto por acá. Este como el que es 0.1, listo, para que lo vean más sencillito. Bien, entonces en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una línea, una diagonal, que vamos a llamar diagonal de equidistribución, ¿listo? ¿Y por qué se llama así? Pues porque podemos ver que nos está mostrando una perfecta distribución del ingreso. Entonces aquí en un eje tenemos el porcentaje de la población y aquí tenemos el porcentaje del ingreso. Ambos considerados, digamos que en términos acumulados. Y ya les voy a explicar si de pronto no entienden qué consiste en términos acumulados. ¿Bien? ¿Qué nos está diciendo esta línea o esta diagonal de equidistribución? Nos dice que el 10% de la población está acumulando el 10% del ingreso. En nuestro ejemplo hipotético de una población de 100 personas con 100 billetes, tendríamos que 10 personas, en 10 personas está el poder de 10 billetes, cada uno con un billete. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos dice este punto de acá? Que el 20% de la población posee el 20% del porcentaje del ingreso. Bueno, el 20% del ingreso, ¿listo? Y así sucesivamente. Así sucesivamente estaremos hablando de que es una diagonal de equidistribución, ¿listo? Y al final, pues evidentemente llegamos que el 100% del ingreso está poseído por el 100% de la población, que el 90% de la población posee el 90% del ingreso. Entonces, esta línea nos estaría mostrando una sociedad muy, muy hipotética en la cual cada uno de los individuos recibe exactamente el mismo porcentaje del ingreso. ¿Listo? Nadie recibe más, nadie recibe menos, todos reciben exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo se podría medir y cómo se podría empezar a medir la desigualdad a partir de un escenario como este? A partir de un escenario como este. Pues con la curva de Lorenz. ¿Listo? Entonces, la curva de Lorenz también se llama una línea de distribución. ¿Listo? Y como tal, para construir una curva de Lorenz, lo que nosotros tendríamos que hacer es comenzar por organizar la información de los ingresos en sentido ascendente a partir de los individuos que reciben menos ingresos. Entonces, yo tengo un conjunto de individuos percibiendo determinados niveles de ingreso. Y lo que yo voy a hacer es que voy a identificar a los que menor ingreso reciben y voy a empezar a acomodarlos en una lista, en un orden, en orden, en orden, en orden, desde el que gana menos hasta el que gana más. Y ese es el primer paso para yo entender en qué consiste y cómo toma origen una curva de Lorenz, ¿sí? Después de haber organizado los individuos en esta lista en sentido ascendente, o sea, de menor a mayor, se calculan las participaciones del número de individuos y de sus ingresos, ¿listo? Finalmente, se calcula el porcentaje acumulado de los individuos y del ingreso. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenemos es conocer qué porcentaje del ingreso le va a corresponder a qué porcentaje de la población. ¿Listo? Entonces, aquí les hice un ejemplo.
Esta tablita que tenemos aquí, por favor, no vayan a mirar esto por acá todavía. O sea, vamos columna a columna de acuerdo a lo que yo les voy sugiriendo, porque si se ponen a mirar esto por acá, no, posiblemente se pierdan y se enreden. Entonces vamos columna a columna y van a ver que es más sencillito así. Entonces, estamos planteando en este ejemplo una población hipotética, ya no de 100 individuos, sino más pequeñita para poderlo entender más fácilmente, y una población hipotética de 10 personas. ¿Listo? Entonces aquí en la primera columna tenemos como tal el ID de los individuos. Entonces, individuo 1, 2, 3, 4, hasta el 10º. ¿Listo? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? La recomendación anterior. Organizar los individuos de acuerdo a los ingresos que reciben. Entonces, el que menos ingresos recibe es el que yo acomodé con el ID número 1. Y esa persona recibe 25. ¿25 qué? Hagamos de cuenta. 25 billetes, para que me entiendan. ¿Listo? La segunda persona, ¿cuántos recibe? 34. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una correspondencia entre ID de individuo y el ingreso que le corresponde. Entonces, ¿cuánto recibe el octavo individuo? 300. ¿Cuánto divide el quinto individuo? 50. ¿Cuánto recibe el quinto individuo? 50. ¿Cuánto recibe el tercero? 40. ¿Listo? ¿Cuánto recibe el décimo? El que más ingreso percibe, 500. ¿Listo? Si yo realizo la sumatoria del ingreso de todos los habitantes de mi población hipotética chiquita, me sale que el total del ingreso o el total de billetes circulando en esta economía es de 1.749. ¿Listo? Entonces yo empiezo a mirar, ok, hay una persona que recibe 25 billetes. ¿De cuántos? De todos los que hay, que son 1.749. Hay una persona que recibe 270. ¿De cuántos? De 1.749. Otra que recibe 500. ¿De cuánto? De todo esto. Entonces, esta es una primera manifestación de empezar como a intuir para dónde es que va nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el ID de cada uno de los individuos. ¿Y para qué les pusimos ID? Pues para decir, para organizarlos de quién es el que menos gana hasta el que más gana. ¿Listo? Ahora, en esta columna que tenemos aquí, tenemos el número de individuos asociados a esos niveles de ingreso. Entonces, nos da 1, 1, 1, 1 porque nuestra población es de 10 personas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas reciben 50 billetes? Ah, bueno, 2. Aquí puse 1 y 1, ¿sí? Otro. ¿Cuántas personas reciben 80 billetes, por ejemplo? Una, que es la que está acá, ¿sí? ¿Cuántas personas reciben un ingreso de 25? Otra, una solita. Entonces, una de a una. ¿Cuántas reciben 500? Una. ¿Listo? Ahora, si nosotros quisiéramos hallar, ya dijimos, está bien, hay una personita que recibe 25 de 1.749. Entonces, para yo poder hallar a qué equivaldría o cuál es el peso o la representatividad de lo que recibe esta persona con respecto al total de lo que existe, yo lo que podría sacar es un porcentaje del ingreso por individuo. ¿Qué porcentaje de la totalidad de un ingreso que nosotros tenemos le corresponde a cada uno de nuestros individuos en la población? Entonces, para yo sacar este porcentaje, ya lo explicamos en clases anteriores. Lo que yo tengo que reconocer es que tengo una parte y que tengo una totalidad. Y para hallar el porcentaje, ¿qué hago? Divido la parte en la totalidad. Porque resulta que esa parte está inmersa dentro del total. Y esa es la manera de yo sacar un porcentaje. Entonces, si quisiera saber a qué porcentaje del ingreso corresponde el ingreso del primer individuo, lo que yo tendría que hacer es dividir este 25 entre este 1.700, ¿sí? Para conocer a qué equivale, cuál es el peso representativo o qué tanto, o cuál es su participación en el total, ¿sí? Entonces, 25 en 1.700, en 1.700 es como muy poquito, ¿no? Pues puntualmente me dice que es el 1%. Ahora, aquí me da como 1.4, lo que pasa es que yo no le puse las cifras decimales, entonces por eso las segundas cifras me dan 2, aunque sean valores distintos, pero es porque le quité las cifras decimales, ahí sí fue un descuido que no tuve en cuenta. Entonces, el primer individuo recibe un ingreso de 25, que equivale al 1% de la totalidad. Entonces, ¿yo qué podría empezar a analizar? El 1%, perdón, un individuo recibe el 1% del ingreso total. ¿Qué porcentaje del ingreso total recibe el segundo individuo? El segundo individuo recibe 34. Entonces, si yo divido 34, la parte en la totalidad, 34 sobre 1.749, me da 2%.
Entonces, ¿yo qué digo? El individuo número 2, que tiene el ID número 2, recibe 34 pesos. Esos 34 pesos equivalen al 2% del ingreso nacional, o sea, del ingreso de todos los que habitan en nuestra economía. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, el quinto individuo recibe 50. ¿Qué porcentaje del ingreso total recibe el quinto individuo? El 3%. ¿Listo? Y así, vamos aquí. El séptimo individuo, ¿cuánto recibe? 270. ¿Qué porcentaje del ingreso nacional recibe? 270 dividido 1.749 me da el 15%. Y así sucesivamente, hasta llegar al que tiene un mayor porcentaje del ingreso que posee, una mayor parte del ingreso. El que más posee, ¿cuánto posee? El 29%, ¿sí? ¿Que equivale a qué? A 500 en 1.749. Entonces, fíjense que está en orden ascendente y yo aquí puedo empezar a intuir, ok, ¿cómo es esto? Que una persona posea el 1% del ingreso y otra persona, únicamente una persona, concentre el 29% del ingreso. Y entre estos dos, cualquier porcentaje entonces ya empieza a ser válido. Entonces, hay uno que tiene el 17, otro que tiene el 5, pero hay uno que recibe muy poco en comparación a los demás, que es el primero, que recibe 25, que equivale al 1% de 1.749, que viene siendo la totalidad. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera plantearme el análisis y decir, bueno, está bien, ¿cuántos individuos reciben 34 como ingreso o menos? ¿Cuántos individuos reciben 80 billetes como ingreso o menos? ¿Cuántos individuos 270 o menos? Entonces, como yo estoy diciendo o menos, antes de 270 hasta 80, 50, 50, 40, 34, 25. Entonces, lo que yo te... Ay, no, mentira. Les dije una cosa que no era. Ah, sí, o menos. Entonces, como estoy preguntándome o menos, tengo que tener en cuenta a los individuos que están percibiendo como tal estas cantidades, estos valores del ingreso, ¿sí? Entonces, aquí decimos individuos acumulados. ¿Cuántos individuos reciben 25 de ingreso o menos? Uno solo, el primero, el que recibe 25, el del ID número 1, ¿bien? Ahora, ¿cuántos individuos reciben 34 o menos? Entonces, si reciben 34 menos es porque han recibido 25 o 34. ¿Y cuántos individuos son? 2. Entonces, yo aquí puse 2. Entonces, voy sumando. 1 y 1 me da 2. 2 reciben un ingreso de 34 o menos. ¿Listo? ¿Cuántos reciben un ingreso de 40 o menos? 3. ¿Listo? Porque tengo los 2 que recibían 34 o menos, que eran el de 25 y el de 34, y le añado este tercer individuo, que es el que recibe 40. Entonces, 3 individuos reciben 40 billetes como ingreso o menos. ¿Listo? Y así sucesivamente, hasta que voy llegando a decir, por ejemplo, 9 individuos reciben un ingreso de 400 o menos. Y 10 individuos reciben, evidentemente, un ingreso de 500 o menos. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí una cosita importante que no se me vayan a confundir. Yo no estoy diciendo que 10 individuos reciben 500 como ingreso. 10 individuos reciben 500 o menos. Y si 500 es lo máximo que podemos ganar, pues lo máximo que alguien tiene, pues es evidente que es 500 o menos lo que los demás tienen, ¿no? Entonces, yo podría empezar a plantear esto en términos del ingreso acumulado. Entonces, yo podría decir, 2 individuos, si juntamos lo que gana el primer individuo, bueno, el primer individuo no tendría con quién juntar su ingreso para empezar a acumularlo entre los dos, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje o qué parte del ingreso acumulado tiene la primera persona? ¿Con quién lo ha acumulado? Con nadie, él solito. Entonces, el ingreso acumulado en el primer nivel del ingreso es de 25, ¿sí? Pero si la primera persona y la segunda, o sea, estos dos individuos, juntan su ingreso, ¿qué partecita del ingreso tienen? Uno tenía 25, otro tiene 34. Si ambos lo juntan, ¿cuánto tienen entre los dos? 59. ¿Listo? Y si lo juntan con lo del tercero, entonces viene el tercero que gana ¿cuánto? 40. ¿Listo? Si juntamos el aporte del tercer individuo junto con el que tiene el primero y el segundo, entonces entre los tres tienen 99. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera conocer qué porcentaje del ingreso tienen estos 3 individuos acumulados entre los 3,
Entonces, lo que yo tendría que hacer es dividir este 99 dentro del total, dentro de 1.749, porque aquí estoy evaluando el ingreso de manera acumulada. El primer individuo, el segundo y el tercero juntan entre ellos sus ingresos. Y eso me da que cuando lo juntan tienen 99 billetes. ¿A qué equivalen estos 99 dentro del total de 1.700? Aquí me dijo, yo divido 99 entre este y me da 6%. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo decir? 3 individuos, en manos de 3 individuos, está el 6% del ingreso. ¿Ok? Entonces sigo sumando. Y llego, por ejemplo, acá al individuo número 6. ¿Listo? Llego al individuo número 6. Si yo les dijera al individuo número 6 que juntara su ingreso con el individuo 5, con el 4, con el 3, con el 2 y con el 1, en total ellos 6 tendrían 279 billetes. Estamos hablando de que el 60% de la población, porque 6 en 10 es el 60%, 6 de 10 personas tienen 279 billetes. ¿De cuántos que existen? 1.749. Entonces, ¿cómo así? O sea, 4 de 10 personas se están quedando con el restante. ¿Qué cuánto vendría siendo? Muestren, a ver, yo lo hago aquí rapidito para no irme hacia otra aplicación en el compu. Entonces, tenemos 6 individuos reciben acumuladamente entre ellos 279 billetes. Eso quiere decir que 4 individuos, o sea, el 7, el 8, el 9 y el 10, se quedan con el restante ingreso, que a qué equivale. Entonces sería 1.749 menos 279. Se quedan con 1.470 del ingreso. O sea, entre estos 4 individuos de aquí, están acumulando ¿cuánto? Están acumulando 1.470. Si sumamos los ingresos de ellos 4, nos da 1.470. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, podemos ver que en este ejemplo hipotético que estamos planteando, hay una acumulación del ingreso pues bien elevada, ¿no? Porque si juntamos el ingreso de 6, de 10 personas, nos da que entre los 6 logran tener el 16% del ingreso. 6 de 10, pilas. O sea, 6 de 10 es el 60%, como les venía diciendo, ¿no? Ahora, si llegamos hasta a la acumulación, por ejemplo, en el individuo número 8, y le decimos al individuo 8, ¿cuál es el valor acumulado que tienes junto con las personas 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1? O sea, con todas estas personas que hay debajo tuyo. Si tú juntas tu ingreso con ellas, ¿qué partecita del ingreso tienen? ¿Cuántos billetes tienen entre todos? Empecemos por ahí, dime eso. Y él me dice 849. ¿Y cuántos que tenemos en total? ¿Cuánto es lo que existe como tal circulando? 1.749. Y yo digo, bueno, está bien. Ya llegamos a 800 por lo menos. ¿A qué porcentaje corresponde esta cifra? O sea, ¿a qué equivale 849 en 1.749? Y él me dice al 49% del ingreso. ¿Bien? Entonces yo empiezo a decir y digo, ¿cómo es posible que 8 de 10 personas, que en 8 de 10 personas no esté ni siquiera concentrada la mitad del ingreso del cual se dispone? Entonces aquí hay 2 personas que están disponiendo que el 50% del ingreso de este ejemplo, que de esta economía chiquita hipotética, está en manos de 2 personas. Solamente 2 personas tienen más del 50%, el 51% del ingreso. Entonces hay una concentración específica. Ahora, esta concentración responde efectivamente al aporte que ellos hacen al producto social, a la generación total de bienes y servicios que se producen, a todas estas iniciativas que se ponen en el mercado, efectivamente corresponde a lo que ellos están haciendo, a lo que están aportando. No lo sabemos y posiblemente no lo vayamos a saber, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al 9º individuo, le decimos ¿cuál vendría siendo el ingreso acumulado junto con los demás que están debajo tuyo? Y él nos dice, entre todos logramos juntar 1.249 billetes. ¿Y cuántos es que había? Le preguntamos. Y él dice, mira, había 1.749. Entonces, ¿a qué equivale este 1.249 del ingreso acumulado de todos los demás, del individuo 9 hasta el 1, dentro del total? Al 71%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una persona que está concentrando el 30% de todo el ingreso, el 29% del ingreso de la economía, ¿sí?
Entonces, hablar en términos de individuos acumulados, pues es maluco, es molesto, no es tan sencillo, ¿sí? Porque entonces yo puedo decir, 3 individuos, perdón, parémonos por ejemplo acá, 7 individuos poseen el 31% del ingreso acumulado. Y yo digo, bueno, 7 individuos ¿en cuánto? 7 individuos en 100 individuos, 7 individuos en 1000 individuos, 7 individuos en 1.000.000, 7 individuos en 8, o sea, ¿en cuántos individuos? Dime cuántos son para yo poder decir si efectivamente es una cosa o sea, si está bien concentrado el ingreso o no, para yo decirte, porque si no me dices cuál es la totalidad de la población, yo no sé este 7 sobre qué, sobre qué mundo de personas lo estamos probando. Entonces dime 7 sobre qué. Entonces, aquí en nuestro ejemplo chiquito decimos pues 7 sobre 10, 8 sobre 10, pero entonces es mejor hablar en términos porcentuales también de porcentaje de acumulado de la población, ¿sí? Entonces, 6 individuos en 10, ¿a qué porcentaje de la población corresponden? Pues 6 sobre 10 por 100 me da 60%. Y esa es la última columna que tenemos como tal expuesta en nuestra tabla. De aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? 1 dividido 10 por 100, ¿cuánto me da? 10%. O sea, este primer individuo que está aquí representa el 10% de la población. Cada uno de los individuos, de hecho, representa un 10% de la población. Pero de manera acumulada, aquí tengo el 20% de la población. ¿Por qué? Porque tengo 2 individuos. ¿Sí? Entonces, 2 sobre 10% me da 20%. 2 individuos agrupan el 3% del ingreso, que es lo mismo que decir que 2 individuos tienen 59 billetes. ¿De cuántos que existen? De 1.749. Bien, y en ese sentido es que surge esta última columna que tenemos acá. Entonces ya es mucho más fácil identificar como tal la concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el porcentaje acumulado del ingreso y el porcentaje acumulado de la población. Entonces ya es más fácil en términos visuales verlo, identificarlo. Entonces decimos que el 40% de la población concentra o tiene el 9% del ingreso. ¿Qué presentación tiene esto? O sea, y aquí más peor aún, el 50% de la población posee el 11% del ingreso. Eso es algo demasiado absurdo, ¿no? O sea, existe demasiada concentración porque fíjense que la mitad de la población no tiene ni siquiera la mitad ni una cuarta parte del ingreso, sino que tiene un 11% apenas. O sea, eso es demasiado poquito. Inclusive la concentración permanece aún en el 60% de la población, porque el 60% de la población dispone del 16% del ingreso, que ¿a cuánto equivale? A 279 billetes. ¿De cuántos que existen? 1.749. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces aquí, el 90% de la población posee el 71% del ingreso. Entonces, así lo podemos interpretar. Y cuando hablamos en términos de porcentajes acumulados, tanto del ingreso como de la población, pues ya es mucho más sencillo para nosotros. Ay, perdón, es que llevo mucho tiempo hablando. Ya es mucho más sencillo para nosotros identificar como tal esta desigualdad, ¿sí? Porque si nuestro punto de partida es este, que esto digamos que es imposible en la vida real, obviamente, ¿no? Pero es como un punto de idea que uno diría como, uy, sí, efectivamente, me puedo hacer una idea de qué tanta concentración existe en determinado porcentaje de la población y del ingreso, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna preguntita hasta acá? Vengan a ver, yo miro quién más se ha conectado. Miremos por aquí. Juliet Paola. Hola, Juliet Paola, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? ¿O todo bien hasta ahora? Todo bien hasta ahora. Bueno, espérenme. Yo pongo para que los pueda ver a ustedes porque aquí no los estoy viendo. Y mostrar barra de tareas y por aquí ya los veo. No, espérenme un momentico chiquito. Lo pongo más chiquito para que los vea chiquitos.
Bueno, por ejemplo, Angie Marcela, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? ¿O todo claro? No, profe, bien, bien, sí, señora, todo claro, profe. Ok, bueno, eso espero. Muy bien, entonces hasta aquí hemos expuesto la manera en que podríamos empezar a entender nosotros en qué consiste el porcentaje acumulado al ingreso, el porcentaje acumulado al ingreso en un porcentaje específico de personas que lo están poseyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una última idea antes de pasar a ver cómo se vería esto gráficamente. En la práctica, estas ideas que están aquí ya se las dije acá. Bueno, entonces no se las voy a repetir, sino que vengo con esta última. Dice, en la práctica, es posible que no se tenga información para cada individuo, sino para rangos de ingreso en cada uno de los cuales aparecerá cierto número de individuos. Entonces, en esta oportunidad era muy sencillo identificar, por ejemplo, porcentaje de ingresos y porcentaje de individuos, porque pues los tengo individuo, ingreso, individuo, ingreso, individuo, ingreso. Pero en la vida real, se acuerdan que en Colombia somos 48 millones de personas, ¿no? Entonces, vendría siendo pues bien complicado, primero que todo, saber cuál es el ingreso de cada uno de nosotros. O sea, sería un procedimiento estadístico demasiado demorado y implicaría como muchos recursos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se hace para simplificar el análisis es agrupar a los individuos y mirar cuál es el ingreso que tienen acumulado entre ellos. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que 1 millón de colombianos reciben un salario, por ejemplo, un salario mensual de 800.000 pesos. Entonces, lo que yo haría es multiplicar los 800.000 pesos por 1 millón de colombianos y mirar, entonces, qué partecita de los ingresos tienen ese millón de colombianos. Entonces, luego cojo otro millón de colombianos o cojo 5 millones de colombianos y digo, estos 5 millones de colombianos gana cada uno 1.500.000. Entonces, miro, entonces, cuál sería el ingreso total que reciben estos 5 millones de colombianos. Y voy creando mis categorías así. Individuo, ingreso, individuo, ingreso, individuo, ingreso. En el fondo lo que hay es este análisis. ¿Qué partecita de los individuos perciben qué parte del ingreso total? Ese es el análisis que hay en el fondo. ¿Listo? Entonces, realmente en la práctica y en la vida real es posible que no se tenga, no es que es posible, no, es que es fijo que no existe, ¿no? A no ser que fuera un estudio a pequeña escala, un estudio chiquito, ¿sí? Que no se tenga información para cada individuo, sino para rangos de ingreso, en cada uno de los cuales aparecerá cierto número de individuos. ¿Listo? Bueno, eso como para decirles que no siempre, que la información no se presenta en este formato, ¿no? O sea, es complicado levantar esta información así. Decimos, la curva tendrá un trazo más continuo y definido entre mayor sea el número de puntos utilizados. Entonces, aquí yo tenía 10 punticos. 10 punticos que se definían a partir de los 10 individuos que yo entrevisté. Bueno, ¿qué más decimos? Este gráfico que estamos viendo acá se llama pues como tal la curva, es un gráfico que está proyectándonos la curva de Lorenz. Y esta curva de Lorenz cobra sentido en cuanto yo identifico que existe una opción de equidistribución. Esta línea, esta diagonal es la diagonal de equidistribución. Y yo estoy viendo la manera en que se está comportando la curva de Lorenz. Esta curva de Lorenz, ¿de dónde surge? De graficar esta parte. El porcentaje acumulado del ingreso versus el porcentaje acumulado de la población. ¿Listo? Entonces, en esta partecita de aquí, siempre va el porcentaje de la población y aquí el porcentaje del ingreso. Entonces, mientras en la diagonal de equidistribución nos decía que el 10% de la población poseía el 10% del ingreso, ¿qué estoy teniendo aquí? En la situación real de mi economía hipotética chiquita, estoy teniendo que el 10% de la población está teniendo aproximadamente, ¿qué? ¿Cuánto era eso? Muestren a ver. Está teniendo el 1% del ingreso. Miren, esto viene aquí trazado chiquitico, 1%. El 20% de la población, ¿qué porcentaje tiene? Menos del 10%. El 30%, que entre el 30% de los habitantes, ¿qué porcentaje del ingreso tienen? Ni siquiera alcanzan al 10% todavía, ¿sí? Ya por ahí en el 40% de los individuos se aproximan a tener cerquita del 10% del ingreso.
pero sin embargo, no es que sea del todo el 10%. Entonces, fíjense que esta curva de Lorenz lo que me muestra, lo que me revela, es el contraste que existe entre lo que sería una perfecta equidistribución y lo que está pasando en la vida real. Entonces, mientras mayor sea este área, mientras mayor se comporte este área que me divide la equidistribución de la curva de Lorenz, entonces se va a estar revelando una mayor concentración del ingreso, ¿sí? Porque el menor porcentaje de la población no va a poder, digamos, va a mantenerse aquí aplanado en bajos porcentajes de ingreso acumulado. Y ya cuando lleguemos a a altos porcentajes de la población, acumulados de la población, entonces ya nos vamos a ir, ya se va a disparar este porcentaje acumulado. Pero entonces mientras estamos por aquí, la pendiente, por decirlo así, es muy constante. Cuando va subiendo ya cobra mucha más velocidad la concentración del ingreso. Entonces decimos, por ejemplo, en el punto A se ve que el 40% más pobre de la población tiene el 9% de los ingresos. En el punto B, el 60% más pobre de la población tiene el 16% de los ingresos. Y aquí la idea que ya les expresé, entre más alejada esté la curva de la diagonal, o sea, esté la curva de Lorenz, ¿cierto? De la diagonal de equidistribución, mayor es la concentración del ingreso. ¿Por qué? Porque planteemos nosotros una situación hipotética, por ejemplo, pongamos por acá una lineecita que fuera hipotética, que tuviéramos una curva de Lorenz que se trazara a partir de la unión de estos puntos que estoy proyectando acá. No sé cómo está quedando esto, pero lo voy a hacer aquí, por ejemplo, que se proyecte así. Entonces, si estos puntos nos dan si estos puntos nos dan así, es porque tenemos que el porcentaje de la población está el porcentaje acumulado de la población que posee determinada cantidad de ingreso está más o menos asociado a la cantidad de ingreso disponible. O sea, el 50% de la población posee cerca del 50% del ingreso. La diagonal de equidistribución nos muestra la completa equidad, entre comillas, ¿no? Pero estos punticos están diciendo, bueno, estamos cerquita de esta distribución equitativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo será la curva de Lorenz en este caso? Algo así, ¿sí? Cerquita. Entonces, mientras más cerquita esté esta curva de Lorenz de la diagonal de equidistribución, pues mucha menor va a ser la concentración del ingreso. Pero mientras más se aleje, pues vamos a ver que va a existir una mayor concentración y este área de aquí se va a hacer mucho más grande, ¿sí? Ahora, estos punticos que pusimos acá, esto tiene que empezar en 0%, ¿sí? El porcentaje acumulado del ingreso y de la población tiene que empezar en 0%. ¿Para qué? Pues para que efectivamente aquí podamos ver nosotros como tal que arranca en 0. ¿Listo? Espérenme un segundito. Voy a abrir esta cortina de acá. Esperen un momentico. Listo. Ya es que estaba abriendo la cortina. Entonces, aquí ya lo tenemos. Espérense, yo pongo esto aquí así. Ya. Entonces, aquí ya lo tenemos. Entonces, mientras mayor sea la distancia entre la curva de Lorenz y la línea diagonal de equidistribución, pues mayor va a ser la concentración del ingreso. ¿Listo? Ah, bueno, lo que les decía es que aquí tiene que empezar en 0%. Aquí fíjense que aquí ni siquiera ponemos individuo 0 y 0 individuos y 0 ingreso acumulado, individuos acumulados y 0 ingreso acumulado, porque eso pues en términos prácticos y teóricos no tiene sentido. Entonces simplemente lo ponemos aquí, al final, para que nuestras curvitas, nuestra curva de Lorenz, arranque como tal en el 0 y termine en el 100. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esta curva de Lorenz como tal no nos está dando cuenta de cuál es no nos está cuantificando necesariamente esta desigualdad. Ella simplemente nos está mostrando, nos está revelando que existe una diferencia entre lo que constituiría como tal una completa distribución equitativa del ingreso y lo que está pasando.
Entonces, lo que nosotros quisiéramos intuitivamente, ustedes ya lo habrán, valga la redundancia, intuido, lo que nosotros necesitamos saber es puntualmente a qué equivale este área de acá, ¿no? A qué equivalen las distancias que existen entre la diagonal de equidistribución y nuestra curva de Lorentz, ¿sí? Pero Lorentz no hace eso. Lorentz simplemente relaciona porcentajes acumulados de población con porcentajes acumulados de ingreso. Y punto final. Eso es lo que hace la curva de Lorentz, ¿bien? Entonces, aquí es donde entra en juego el coeficiente de Gini, ¿sí? Porque el coeficiente de Gini sí me va a permitir conocer cuál es la distancia que existe, o sí, cuál es la distancia que existe, o cuál es el área que se constituye entre la diagonal de equidistribución y la curva de Lorentz, ¿listo? Entonces decimos lo siguiente, volvemos al puntero láser, decimos, la distancia, venga, ponemos más grande esto por acá. Listo. La distancia entre una curva de Lorentz y la diagonal de equidistribución es indicativa del grado de concentración. Una curva de Lorentz que se encuentre por debajo de otra para todos los porcentajes de la población indica indudablemente una mayor concentración. Y esta idea que expresamos acá la vamos a mostrar ahorita con un gráfico, con un ejemplo que les hice al final también, ¿listo? Entonces, para que simplemente vean eso. Una curva de Lorentz que se encuentre por debajo de otra implica aún más concentración de la ya existente, ¿sí? Entonces vendría siendo por acá. Fíjense que en la medida en que esté mucho más aplanada, antes de alcanzar el 10% del ingreso, estamos alcanzando cada vez un mayor porcentaje de la población. Entonces, una curva de Lorentz que luciera como esto, por ejemplo, pongámosla por decir algo moradita, no, esto ya está morado, pongámoslo verde. Sí. Entonces, una curva de Lorentz que nos diera algo así, miren, acá. Aquí en este punto, donde llego acá en el 60%, estamos diciendo que el 60% de la población no alcanza a tener el 10% del ingreso, que sería acá, sería aquí, en el punto B, aproximadamente. Entonces, aquí, esta curva verde está por debajo de la fucsia. Entonces, una curva de Lorentz debajo de otra que revela que hay una mayor concentración del ingreso. ¿Listo? Entonces, fíjense que también el área que existe, vengan aquí, ponemos ya. También el área que existe entre la diagonal de la equidistribución y nuestra nueva curvita de Lorentz verde se ancha, o sea, se amplía, porque se amplía la brecha, se amplía la diferencia. Entonces, en ese sentido, la curva de Lorentz asociada o cercana a la línea de equidistribución revela que hay poca concentración del ingreso. Pero mientras más se anche, más se desligue y más se separen ambas realidades, ambas curvas, curvas entre comillas, la diagonal de equidistribución, pues va a verse mucho más concentrada el ingreso, porque es que miren que esta verde que me inventé sí es terrible, porque miren, dice por ejemplo que el 90% de la población en este punto está acumulando ¿qué porcentaje del ingreso? Un 30%. O sea, el 10% de la población se queda con el 70% del ingreso. Y eso es una cosa absurda, ¿no? Igual, aquí, como les dije, una curva de Lorentz y un coeficiente de Gini. Aquí en este momento lo estamos trabajando en términos del ingreso. Pero este ejercicio también se podría hacer, y digamos que yo les doy ideas para sus proyectos de investigación, los que les guste, también se podría hacer para el nivel de concentración, por ejemplo, de la tierra en Colombia. Entonces, ¿qué porcentaje de la tierra le corresponde a qué porcentaje de personas? Le corresponde a campesinos, le corresponde a los indígenas, le corresponde a quién, ¿sí? Y entonces de ahí saldría una investigación bien interesante, ¿no? ¿Y dónde podría sacar esos datos? De pronto en el Instituto Agustín Codazzi, donde tienen mapas de georreferenciación y estadísticas asociadas a la cantidad de tierras que hay en Colombia, de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y ahí dice qué cantidad de personas habitan o son propietarias de qué porcentaje de la tierra. Entonces aquí lo estamos haciendo con el ingreso, pero también existe un coeficiente de Gini para la distribución de la tierra en los países, ¿listo? También se me ocurre otro, podría ser para,
perdónenme, me estoy adelantando. Existe una curva de Lorenz y como tal un coeficiente de Gini, pero existe una curva de Lorenz que se puede trazar. En este caso para el ingreso, lo estamos haciendo como de ingreso, pero también se podría trazar para la concentración de tierras. O también se podría mirar para la concentración, por ejemplo, de los subsidios. Entonces uno podría ahí mirar que efectivamente existe una desigualdad en la distribución de los ingresos en las economías, pero la distribución de los subsidios no ayuda, digamos que a mitigar todo el problema, pero algo ayuda un pedacito, porque entonces la distribución de los ingresos ya se ve, es concentrada hacia las personas con menores ingresos, los subsidios. Entonces ya la curva Lorenz tomaría otra posición, vendría ubicándose así, miren, se las voy a hacer aquí, como para que miren cómo vendría siendo algo así, no vendría hacia aquí abajo, sino que vendría hacia aquí arriba, algo así, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos ya no porcentaje del ingreso, sino que tendríamos, por ejemplo, porcentaje de los subsidios. Entonces, si nos paráramos en este puntico, podríamos ver que el 20% de la población acumula el 80% de los subsidios. Eso también sería otra dirección en la que uno podría analizar la curva de Lorenz. Entonces, fíjense que hay una curva de Lorenz para cada tipo de variable que uno quisiera analizar en cuanto a cómo se está distribuyendo. Bueno, la curva de Lorenz como tal, ya, es una curva de Lorenz que se encuentre por debajo de otra para otros porcentajes de la población indica indudablemente una mayor concentración. Para conocer el grado de concentración puede tomarse una medida de la distancia de la diagonal, o sea, una medida de la distancia desde la diagonal de equidistribución a la curva de Lorenz en todo su recorrido. Y esto es lo que justamente hace el coeficiente de Gini. Entonces, no es posible entender el coeficiente de Gini si uno no ha entendido en qué consiste como tal una curva de Lorenz, ¿sí? No diría que son complementarios, yo más bien diría que sin Lorenz no tiene sentido Gini. O sea, nadie puede entender Gini sin haber entendido Lorenz, ¿sí? Entonces, para conocer el grado de concentración, lo que se puede hacer es tomarse una medida de la distancia de la diagonal de equidistribución a la curva de Lorenz en todo su recorrido, o sea, en todo el recorrido de la curva de Lorenz, o en todo el recorrido de la diagonal de equidistribución. O sea, todo el recorrido que es todo esto, tan. Lo que nos interesa conocer realmente entonces es a qué equivale este área. Bien, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿listo? Y eso es lo que me mide como tal el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Entonces, se define como el cociente, o sea, se define como el resultado de una división de un porcentaje, nuevamente, que relaciona el área entre la curva de Lorenz y la diagonal con el área total bajo la diagonal. Y ya les voy a hacer una gráfica para que ustedes entiendan. Un coeficiente de Gini igual a 0 representa una perfecta igualdad, o sea, una perfecta equidad en la repartición del ingreso, mientras que valores asociados a 1 del coeficiente de Gini implican perfecta desigualdad. Bien, ahora, el coeficiente de Gini se puede interpretar en términos de 0 a 1 o de 0 a 100, y es básicamente el mismo, es lo mismo, es como un índice, ¿sí? Entonces, de un coeficiente de Gini de 8 es lo mismo que decir un coeficiente de Gini de 80, lo mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer el coeficiente de Gini y cómo se define? Como una proporción, como una división, como un porcentaje, podríamos decirlo. ¿De qué? De el área del área entre la curva de Lorenz y la diagonal con el área total bajo la diagonal. Entonces aquí para que entiendan el ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el área total bajo la diagonal? Esta es la diagonal de equidistribución, ¿listo? Esta que tenemos acá. Y todo el área viene siendo la rosada, que conforma este triángulo, este triangulito que está acá. ¿Listo? Entonces, diagonal de equidistribución, esta. Área bajo la diagonal de equidistribución, esta, la que está en rosado. Y vamos a definir este área como Z. ¿Listo? Pilas con eso. O sea, pilas en la jugada con la nomenclatura de las áreas. Entonces, este área que estamos delimitando acá, vamos a decir que se llama Z. ¿Bien? Y resulta que este Z
por temas, digamos que geometría vale 0, es igual a 0.5, ¿no? Porque el área del rectángulo es igual a 1. Entonces la mitad es 0.5, pero bueno, eso son ya cosas de geometría. Entonces dice, hemos dicho que se define como el cociente que relaciona el área entre la curva Lorentz y la diagonal. Entonces, ¿cuál es el área entre la curva Lorentz y la diagonal? Esta que viene acá. ¿Listo? Entre la curva Lorentz y la diagonal, esta es la curva Lorentz, esta es la diagonal. Entonces el coeficiente de Gini va a ser este área que tenemos aquí en color amarillo. Bien. Entonces nos dice, si nosotros denominamos este área que existe entre la diagonal de X distribución y la curva de Lorentz la denominamos como X, entonces podemos decir que Gini va a ser igual, va a ser el resultado de dividir X en Z. Porque todo esto es Z. Esta es la totalidad. Y yo quiero conocer esta partecita de la concentración, que esta partecita de la concentración está inmersa en una totalidad, o sea, en un área. Entonces yo quiero conocer a qué equivale esta partecita en la totalidad. Entonces, en ese sentido, Gini va a ser igual a X dividido Z. ¿Bien? Ahora, ya dijimos que Z es igual, este área Z es igual a 0.5 por cuestiones de la geometría, ¿no? Por cuestiones de que si el área del cuadrado es 1, pues entonces esta partecita de aquí nos va a dar 0.5. Digamos que esta diagonal de X distribución yo la hice, no se ve totalmente cuadrada, pero es cuadrada en cuanto a qué, en cuanto aquí está 100, aquí está 100, solo que yo la puse más delgadita para que cupiera, pero el área del cuadrado es 1, ¿no? Entonces la mitad, 0.5. Eso por allá en clase de geometría nos acordamos y si no, pues no hay lío, ya se los dije yo acá. Entonces, Gini es igual a X dividido Z, donde Z es igual a 0.5 por estas cuestiones geométricas que les acabo de decir, ¿listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo que este Z está conformado de dos partes, un X y un W, ¿listo? Entonces, ¿quién va a ser el X? El área que se encuentra entre la curva de Lorentz y la diagonal. ¿Y quién va a ser W? El área que se ubica bajo la diagonal. Perdón. W es el área que se ubica bajo la curva de Lorentz, que viene siendo esta. Entonces, esta partecita de acá, que permanece rosada, va a constituir como tal W, ¿listo? Y esta partecita que está sombrada de amarillo va a constituir como tal X. Y todo esto, toda esta parte, toda completa, va a constituir Z. Entonces, Z es igual a la suma de W y X, de estas dos áreas que están acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo W y X, obtengo Z, o sea, 0.5. ¿Listo? Pilas con esto que estamos hablando acá, 0.5. Entonces, si mi objetivo principal es despejar a qué es igual a esta X, porque es la que me determina como tal el área que me separa la curva Lorentz de la diagonal de X distribución, entonces yo podría empezar a decir que X, y aquí reemplazando, digamos que en términos de despeje, si yo sé que X más W es igual a 0.5, porque X más W es igual a todo el triángulo, al área de todo el triángulo que es 0.5, yo digo entonces que X puede ser igual a 0.5 menos W. O sea, lo único que hice acá fue despejar a qué equivale X como tal. Entonces, X puede ser igual a 0.5 menos W. Y ya sé que Gini se define como X sobre Z. Entonces, si dije que X era igual a 0.5 menos W, entonces Gini es igual a 0.5 menos W dividido 0.5. ¿Sí? Vengan aquí, les hago esto. Descartar. Vengan acá una cosita. Creo que dejaron de ver, ¿cierto? Sí. Vengan, les comparto acá. Esto. Miren acá, voy a hacer esto. Para que no se me vayan a confundir, por aquí dijimos que era X dividido Z, esto es igual a esto. Listo, aquí ya se entiende mejor, ya lo pueden ver mejor ustedes. Entonces,
si definí que X era igual a 0.5 menos W, entonces yo puedo definir, si ya dije que Gini era X sobre Z, yo puedo definir X como 0.5 menos W y Z, que en un principio dije que era 0.5, ya lo tengo aquí, 0.5, ¿bien? Entonces, ¿a qué va a ser igual Gini? Gini es igual a, entonces 0.5 dividido 0.5 me da 1, va, menos 1W dividido 0.5 me da 2W. Entonces Gini queda definido de esta manera, 1 menos 2 multiplicado por W. ¿Y quién es W? Este área que está aquí, este área que está acá. Entonces, ¿cuál vendría siendo mi tarea en este momento? Poder conocer a qué equivale el área de W. Si nosotros nos fijamos, el área de W podría ser descompuesta o calculada, espérense un segundito, podría ser descompuesta, sí, o calculada a partir de reconocer que el área de W se puede descomponer en una serie de trapecios. ¿Saben qué es un trapecio, no? Un trapecio es un cuadrilátero que presenta dos lados paralelos, ¿sí? Entonces, este es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Cuadrilátero. Tiene 4 lados, ¿sí? Y 2 de sus lados son paralelos. Este es paralelo con este. Primer cuadrilátero. Este es un segundo cuadrilátero. Tiene 4 lados y un lado es paralelo al otro. Segundo cuadrilátero. Tercer cuadrilátero. Qué pena, pero es que no traje mi tablet para escribir y pues ya me da pena con ustedes dejarlos esperando mientras voy por ella al estudio. 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, si yo quisiera conocer a qué equivale el área de W, lo que yo tendría que hacer es reconocer a qué equivale la sumatoria del área de estos cuadriláteros, ¿sí? W es la sumatoria, perdón, W es la sumatoria del área de los trapecios. Ah, bueno, sí, cuadriláteros. De los trapecios que hallé por acá. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando uno va a mirar la fórmula para hallar W, para hallar como tal el coeficiente de Gini, ese ya es un tema que es puramente geométrico. O sea, construir como tal el área de W es una tarea ya más geométrica. Y cuando uno muchas veces, y el objetivo de nosotros en el curso no es dar una clase de geometría como tal, y tampoco es aprender a manejar una fórmula de hallar áreas de trapecios, no. Es entender en qué consisten los indicadores sociales, ¿sí? Es entender en qué consisten los indicadores de la, ¿cómo dije que se llaman? De desigualdad. Es que no me gusta la palabra, por eso se me olvida todo ahora. De desigualdad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a nosotros no nos va a interesar como tal aprender a hallar el área de los trapecios. O sea, a mí lo que me interesa y yo me quedo tranquila y me voy tranquila a mi casa a dormir es si ustedes han entendido puntualmente hasta ahora que efectivamente lo que nosotros nos interesaría hallar es este área que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora existen muchas herramientas, existen muchos software, existen muchos índices, muchas páginas de internet que nos ayudan, nos permiten calcular como tal este coeficiente de Gini sin necesidad de aplicar la geometría, sin necesidad de mirar el área de los trapecios. O sea, ya este proceso está muy sistematizado, ya está estandarizado, ya existen muchos programas que lo hallan sin necesidad de uno digamos, que hallar el área de los trapecios. Porque es importante explicarles a ustedes conceptualmente de dónde se deriva Gini, pues para que ustedes identifiquen en qué consiste realmente este coeficiente. Pero puntualmente cuando uno va a enfrentarse, por ejemplo, a los indicadores del Banco Mundial, inclusive, o a la página de las Naciones Unidas, etcétera, 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 ¿a quién te presentan? Gini, un coeficiente que oscila entre 0 y 1 o entre 0 y 100, dependiendo de la escala a la que la estés manejando, ¿sí? De 1 a 100, o de 1 de 0 a 100, o de 1 a 0. Las páginas de microdatos no te muestran el área de los trapecios. No, yo no quiero eso, yo quiero esa Gini. ¿Listo? Ya si ustedes quieren, por ejemplo, en sus vidas futuras,
investigar, o sea, meterse de lleno en este tema de la investigación socioeconómica, que pues realmente es muy bonito y es muy apasionante y es muy chévere, pues ya entran a consultar estas cosas. Y eso que yo también digo, área de trapecios, yo para qué, y me gusta mucho la investigación socioeconómica, pero en cuanto forma parte de algo que me gusta mucho y me gusta conocer a fondo, me meto y lo estudio, ¿sí? Pero para el alcance que le damos a nuestro curso de medición económica y social, pues allá del área de los trapecios no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que ustedes estén cayendo en cuenta que... ¡Ay! ¿Me están escuchando? Hola. Sí, Ah, profe. creo que sí. Sí, ya. Ay, ¿quién me dijo sí, profe? Muestren a ver. Ah, Juliet Paola. Creí que era Juliana que por fin. No, que creí que era Juliana que por fin había podido conectarse a clase. Bueno, entonces, aquí lo tenemos. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan efectivamente entender que lo que nos interesa es esta partecita, que es lo que nos va a revelar efectivamente cuál es la diferencia que existe, o lo que me revela como tal esta acumulación del ingreso. Entonces, hasta aquí creo que no hay ninguna pregunta, o si tienen alguna pregunta voy a hacer llamado a lista, voy a hacer canzona. Brian Camilo, Profe, una pequeña pregunta. dime. Bueno, digamos, como tal, estos indicadores de desigualdad, el de Gini y el de Lorenz, digamos, en el caso de los ingresos, sería más como para poblaciones pequeñas, ¿no? Porque, digamos, en el caso que tú decías que, por ejemplo, para Colombia sería un poco riguroso y extenso obtener los datos de cuánto gana cada persona, y tocaría sacar rangos, ¿no? Sí, pero sí se puede hacer. Y de hecho existe la curva Lorenz para Colombia. ¿Y sabes de dónde se pueden sacar los datos? De la encuesta nacional de vida que hace el DANE. O sea, esos datos existen. Y fíjate que en estos, ¿te acuerdas en estos metadatos que bajamos, que era el archivo PDF gigante de la encuesta, de la gran encuesta integrada de hogares? Por allá en algún capítulo de la encuesta les preguntaban cuál fue el monto de los ingresos que usted recibió hasta la fecha de, bueno, les ponen una fecha como específica, cuál fue el monto de los ingresos que usted recibió. Entonces, a partir de preguntarle a muchas familias cuál fue el monto de ingreso que usted recibió, ellos podrían empezar a categorizarlas. Entonces, tantas personas reciben tanto ingreso, tantas personas reciben tanto ingreso. ¿A qué porcentaje de la población corresponden estas personas que reciben este ingreso que corresponde a qué porcentaje del ingreso total? O sea, es un procedimiento estadístico bien interesante. Y en cuanto cada uno de los grupos de personas poseen su respectivo factor de expansión, es posible sacar la curva de Lorenz para Colombia, que es un proceso súper engorroso, sí, pero afortunadamente contamos con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que ellos hacen todos estos procedimientos. Ellos los hacen y es posible hallar, derivar una curva de Lorenz para Colombia. Sí, señor. De una encuesta, eso sí, es un proceso muy largo, porque como tú dices, hay que preguntarle a la gente, hay que conocer el factor de expansión de la gente, de cada uno de los entrevistados, hay que agruparlos, todo el tema, pero sí es posible. ¿Que es complicado? Sí, pero sí es posible, sí se puede hacer. Ujú. Ah, ok, bueno, sí, también esa duda eso te iba a preguntar al principio, si digamos como tal, había alguna encuesta que realizara el DANE sobre eso. Sí, la encuesta nacional de vida. Esa encuesta nacional de vida es de carácter anual, contrario a la gran encuesta integrada de hogares que se hace mes a mes, mes a mes, mes a mes. Pero entonces justamente esta encuesta nacional de vida se hace año a año, año a año, porque efectivamente necesitamos saber cómo ha variado la concentración del ingreso año a año, porque no se puede ver muy fácilmente mes a mes, mes a mes, mes a mes cómo se hace. O sea, cómo cambia la distribución del ingreso no sería muy práctico, ¿no? Y es un procedimiento estadístico que vale mucha plata. O sea, porque se entrevistan muchos más hogares que en la gran encuesta integrada de hogares. O sea, es un procedimiento de levantamiento de información estadística muy costoso y resulta muy costoso hacer esos procedimientos en un país pobre, sí, no tenemos como, o sea, los recursos se supone que los impuestos no alcanzan ni siquiera para lo que se necesita y que es urgentísimo. Entonces, ¿cómo vamos a financiar una encuesta? Que bueno, sí es importante en términos estadísticos para conocer la distribución del ingreso en los colombianos,
pero pues hay necesidades más urgentes que una encuesta, ¿sí me entiendes? Entonces es muy costoso y por eso se hace año a año, año a año, no mes a mes, como la gran encuesta integral de hogares. O sea, en el DANE hay muchísimas encuestas y tienen periodicidades distintas dependiendo de la complejidad y de los costos que implique el levantamiento y el procesamiento de la información como tal. Entonces, obviamente, la encuesta nacional de vida, también se demora mucho tiempo en sistematizarla, en organizarla, todo el tema, pero entonces allá están estas personas trabajando como hormiguitas haciendo eso, ¿sí? No sé si eso ya soluciona completamente la duda que tenías. Brian. No. Sí, profe, sí, señora. Gracias, gracias. Sí, es la encuesta nacional de calidad de vida. Entonces, vengan, se las escribo acá por si a alguno le interesa buscarla. O sea, ustedes saben que ellos son felices manejando acrónimos, ¿no? Entonces, como tal, la encuesta se llama Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Pero los acrónimos son Encuesta Nacional Calidad de Vida, SV. ¿Listo? No sé por qué no le dejaron el N aquí. No sé qué pasó, pero la llaman así. SV. Y fíjense que esta encuesta es relativamente reciente. O sea, el primer ejercicio, el primer levantamiento de información estadística, el primer proyecto, fue en el año 1993. Y pues era una prueba piloto, porque era una encuesta como tan gigante y tan costosa que no la podían mandar de una vez a todo Colombia y a todos los departamentos, entonces hicieron la prueba piloto en Bogotá, en unas localidades aquí en Bogotá. Y bueno, salió bien y empezaron a hacer la encuesta, entonces fue en el 93, luego fue en el 95, luego fue en el 97 y luego fue en el 2003. Y no me acuerdo qué más pasó. Y la versión que está actualmente es la del 2015, o sea, es una encuesta relativamente reciente. Y fíjense que en la medida en que se van dando cuenta que las encuestas funcionan y que proporcionan información relevante, oportuna, también para temas de gestión de políticas públicas, porque es que no es levantar información por levantar y listo, hay tantos pobres en Colombia, me voy a dormir. No, o sea, esa información apoya y soporta como tal la toma de decisiones en términos de políticas sociales, de políticas económicas del Estado, del gobierno como tal. No es que levantemos información y tantos pobres en Colombia y listo, no. O sea, ¿cómo vamos a utilizar esa información para tomar decisiones relacionadas con las políticas públicas, no? Entonces, esa parte. Entonces, a lo que iba en la idea anterior es que en la medida en que el DANE se va dando cuenta que efectivamente esas informaciones funcionan y la gente contesta y funciona como tal el procedimiento de levantamiento de información, la van ampliando a más territorios para abarcar y abarcar y abarcar cada vez una mayor cantidad de hogares colombianos. ¿Sí? Porque entonces es una prueba piloto, es chiquita, no sabemos qué pueda salir mal, vamos a ensayar. Ensayaron en Bogotá en las localidades y funcionó, entonces tú la ampliaron, hasta que van abarcando una vez más mayores cantidad de hogares colombianos. Es algo bien interesante. Bueno, muy bien. Entonces, aquí una parte para explicarles en qué consistiría como tal que una curva de Lorenz más alejada de la diagonal de equidistribución representara una mayor concentración del ingreso. Dice, aquí estas dos imágenes que tengo aquí en la parte de arriba son estas dos de acá, salvo con estos números feos que no están acá, ¿listo? O sea, son estas mismas. Bien, solo que aquí no está dividida por trapecios. Entonces, una curva de Lorenz que se encuentra por debajo de otra para todos los porcentajes de la población indica una mayor concentración. Esto lo voy a poner entre comillas, en cuanto ya lo habíamos dicho, para que no quede muy repetitivo. Entre comillas acá. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí en este primer gráfico, nosotros teníamos como tal nuestra primera población, que ya en sí era súper, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo fue que lo puse aquí? Desigual. Ya era completamente desigual, ¿no? Esta que tenemos aquí en términos amarillos, ¿sí? Entonces, este área que está aquí es la que correspondería y la que nos permitiría conocer como tal el coeficiente de Gini. En esta segunda versión lo que tenemos es una segunda curva de Lorenz que efectivamente se encuentra que se encuentra por debajo de la línea inicial, de la fucsia,
Entonces, no sé si se alcanzará a ver ese color. Es como amarilla, no sé si se ve. ¿Sí se ve? Cuéntenme ustedes que son los recipendiarios de mi trabajo. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Espérate, yo mejor creo que la voy a cambiar. Muchas gracias por sus respuestas, pero la voy a poner negro para que Bueno, pregunta, pero esos serían dos periodos diferentes. no necesariamente dos periodos, dos situaciones, dos sociedades distintas, aunque sí pueden ser dos periodos distintos. Dos periodos distintos de una misma sociedad. Entonces estamos hablando de que son dos periodos. Ay, espera que espérame que es que esto no puedo cambiar el color a esto mientras te explico. Espérame un segundito. Que ya voy, qué pena contigo. Espérame, dame un momento. Yo creo que ya se entiende, yo lo voy a dejar así. Entonces, no necesariamente son dos periodos distintos, mi estimado Brian Camilo, ¿cierto? Es que me está preguntando. ¿Sí? Sí, Ok. señora. Sí, no necesariamente son dos periodos distintos, pero sí podían revelarlo. ¿Y qué estarían revelando esta segunda línea? Que efectivamente la distribución del ingreso, la concentración del ingreso de un año a otro, pues se incrementó. O podríamos tener, no que fueran dos periodos distintos, sino que fueran dos países distintos. Entonces, dependiendo de cómo lo quieras mirar, pueden ser de un año a otro, de un país a otro. Igual la curva podría desplazarse hacia arriba, la de Lorenz, disminuyendo la concentración del ingreso. O sea, las dos direcciones se pueden mover. Pero el objetivo de este segundo gráfico de aquí es mostrarle a ustedes la manera en que el área, que en este caso es amarillo, se ancha, se amplía, porque crece la distancia que existe entre la segunda curva de Lorenz y la diagonal de distribución. Entonces miren que antes venía delimitada, el coeficiente de Gini venía por acá, venía siendo este, y ahora abarca una mayor partecita, entonces crece. Y va acercándose, va moviéndose, va tendiendo a tomar el valor de 1, mientras que si la curva de Lorenz estuviera aquí pegadita, 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 el área sería pequeña y el coeficiente tendería a tomar un valor de 0. ¿Listo? Muy bien. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahora. ¿O qué? ¿O qué me van a decir? Ah, no, ya me las hicieron todas. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este como tal era como tal el último tema que yo quería compartirles a ustedes, que me parecía muy importante que lo conocieran, porque posiblemente pues más adelante van a tocar este tema o lo van a involucrar en sus investigaciones o bueno, como ustedes quieran. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a preparar una información con la cual vamos a trabajar la próxima clase, o sea, el martes, y vamos a utilizarla, y es una cosita que no es propiamente de este curso, pero que se las voy a decir, que son que se las voy a explicar la próxima clase en medio del ejercicio, ¿sí? Que son como tal las medidas de asociación lineal, concretamente el coeficiente correlación de Pearson. Este tema del coeficiente correlación de Pearson es un tema, digamos, que de estadística descriptiva, ya del final del curso, cuando estamos terminando el curso de estadística descriptiva, pero quiero introducirlo aquí con ustedes, aprovechar que tengo esa próxima semana para mezclarles a ustedes este coeficiente de Gini con los demás indicadores que hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre y mezclarlo con esta partecita de las medidas de asociación lineal. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que esta partecita es más rapidita porque ustedes ya saben cómo ingresar, vengan, yo aquí tengo una nota, ¿qué dice la nota? El área allá. Porque ustedes ya saben cómo ingresar. Y vamos a ingresar justamente a la primera página que ingresamos, ¿no? En nuestra clase, las primeras clases que nosotros tuvimos. ¿Listo? ¿Cuál era? ¿Quién me va a decir? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la primera paginita que utilizamos para hacer nuestro primer trabajo? Cuenten a ver. La del Banco Mundial, profe. Muy bien, la del Banco Mundial. Muy bien, Santiago. Entonces, aquí está.
Entonces aquí les estoy proyectando una serie de... Espérense, yo les subo el volumen a esto porque escuché muy bajito, Santiago. ¿Me escuchan? Hola, ¿alguien me puede decir algo? Profe, yo no fui, fue otro compañero. Ay, perdón, ¿quién fue el que me dijo lo del Banco Mundial? Juan Manuel. No, profe, yo tampoco fui. Ah, fue Kevin, entonces. ¿Quién fue el que me dijo? No, profe, yo tampoco. Entonces, entonces fuiste tú, Brian Camilo, ¿sí? No, profe, tampoco. Entonces, ¿quién fue? Ah, Brian Steven. No, ¿quién fue? Brian Steven no ha participado. El espanto de la clase de medición económica y social. Bueno, entonces está bien, entonces no le podemos poner a nadie el puntico de participación. Entonces, espérense, yo pongo justo aquí porque se me está resbalando el cable. Muy bien, entonces aquí tengo una serie de indicadores que vamos a buscar, ¿listo? Y que vamos a asociar como tal con el coeficiente de correlación de Gini. Entonces, el coeficiente de correlación de Gini no, el coeficiente de Gini. Gini no es correlación, es Gini, coeficiente de Gini. Entonces, aquí he escogido como tal una serie de indicadores que hemos trabajado a lo largo de todo el semestre, todas las clases, y que ya sabemos lo que significan. Y que vamos a empezar a interrelacionarlos con este último que vimos hoy, que es el de Gini, ¿sí? Entonces yo los voy a copiar por aquí para que los compañeros que tal vez no pudieron conectarse hoy tengan acceso. Lo voy a pegar por aquí en el chat. Si alguien de los que no vino está viendo el video, aquí en el chat aparecen los indicadores que vamos a buscar. Listo. Entonces, vamos a buscarlos aquí rapidito y ya nos vamos, bueno, se van a dormir porque tengo que hacer cositas acá. Bueno, entonces, vamos a poner aquí Banco Mundial Indicadores. Banco Mundial Indicadores. Indicadores. ¿Listo? Entonces aquí ya saben que mientras más me meta yo a una página, entonces Google me la recomienda y me sale de primera. Yo no sé, de pronto ustedes también ya va a empezar a salir de primera. Bueno. Entonces, vamos a buscar todos estos y vamos a ir preparando nuestra basecita. Digamos que ustedes ya están como un paso adelante con respecto a esta página, porque ay Dios. Ay, ustedes están bien, sí, porque ustedes ya se han involucrado más con la página, ya la conocen, ya saben cómo funciona, qué significan los botones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el primero que yo voy a descargar, miren, aquí estaba haciendo el ejercicio esta mañana a ver si aparecía y si apareció. Entonces, voy a buscar como tal el Gini. Voy a poner Gini. ¿Listo? Y él me dice índice de Gini. Entonces, yo lo voy a abrir en una nueva pestañita. Por acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, fíjense que él me dice, no hay datos a nivel mundo. ¿Por qué? Porque cuando nos metamos a la base, vamos a darnos cuenta que no es una base robusta. O sea, son pocos realmente los países que han proporcionado datos asociados al coeficiente, al coeficiente o al índice de Gini, ¿sí? Entonces, ya sabemos que por aquí él nos recomienda unos que están asociados a Gini. Entonces, y que ustedes van a encontrar como tal en la lectura. La lectura que vamos a hacer, digo que se los voy a decir de una vez, pero igual lo pongo en el Blackboard, es del capítulo 4 del profesor Eduardo Lora de Técnicas de Medición Económica. ¿Listo? Y vamos a leer de la página 24 a la 35. Y el control de lectura que vamos a tener es con respecto a eso. Ese control de lectura va a estar abierto, yo creo que por ahí está el 12, 13, por acá, hasta esta semana, para que tengan tiempo de hacerlo y terminar bien la historia con datos. Bueno, entonces ya abrí como tal la página de Gini, del indicador de Gini, y me vengo por aquí donde dice descargar datos en Excel. Entonces los descargo, todo el tema, y los voy a abrir para que ustedes vean que no es una base que esté como tal, tan robusta como lo estarían otros indicadores. Entonces, vienen por aquí y fíjense que cada que ustedes vayan a tomar, a intentar definir el coeficiente de Gini en cualquier página, en cualquier libro, él siempre los va a remitir, los va a asociar a la curva de Lorenz. ¿Listo? Miren lo que me dice el Banco Mundial. Él me dice, el índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso, o en algunos casos el gasto de consumo,
o en algunos casos añadiría yo los subsidios, la tierra, entre los individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. ¿Quién nos hablaba de la distribución perfectamente equitativa? La diagonal de equidistribución, ¿sí? Una curva de Lorenz muestra, entonces fíjense que aquí ya introduce a Lorenz, es imposible entender Gini sin Lorenz. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados del ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de los receptores. Esta definición está muy chévere. Está muy chévere esta definición. La voy a coger para mí. Dice, una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados del ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. Nuestra persona hipotética de los 25 billetes. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de Gini de 100 representa una inequidad perfecta. O sea, esto que está aquí, ustedes están en capacidad completa de explicárselo a alguien. Están en capacidad completa de explicárselo a otra persona. Diagonal de equidistribución, curva de Lorenz, el área total bajo la diagonal de equidistribución, bueno. Y aquí en metadata, ya lo mismo de siempre, el país, el código, la región, grupo de ingreso, etc. Y lo que nos interesa, entonces los datos en data. Entonces, fíjense, súper pobre la base, ¿no? Entonces ya saben ustedes que por allá en 1960 las herramientas que existían para construir indicadores eran muy incipientes. Entonces, pues no tenían cómo calcular el coeficiente de Gini en ese entonces. Si uno se ponía a ver, aquí en un paréntesis, si uno se ponía a ver cómo era que por ejemplo, las Naciones Unidas levantaba y construía la información asociada a los indicadores económicos, eso se podría rastrear en las revistas del World Economic Survey. Miren, se las voy a poner acá. World, acá está, miren, aquí se las pongo. Aquí para por si algún día, es que eso es, miren, World Economic Survey. Entonces, WES, ¿listo? Entonces, las Naciones Unidas reportaba anualmente en estas revistas el estado, digamos que de las estadísticas económicas de las principales economías después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer informe es por allá desde 1942, creo que es el primer informe. Y aquí todavía estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces arrancan diciendo, este informe se encuentra dirigido y explicando la situación económica de los países de un mundo en situación de guerra. Y empiezan a contar lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial. Y empiezan luego a mostrar las estadísticas de los países. Y a partir ya como de 1950, ya empiezan a encontrar cosas como coherentes. Entonces, cómo calculaban el PIB, cómo calculaban el PIB per cápita, cómo calculaban la inflación, eso es uno como decía, como hemos avanzado en términos de tantas cosas, ¿no? De entender la estadística, de entender las cifras, los datos, y realmente ver esas revistas, pues es bonito, porque uno dice, ay, o sea, cómo intentaban medir, o sea, es ver las ganas que tenían como de medir el crecimiento económico, y ahí hacían como cositas a ver qué salía. Y ya como en 1960, ya está como mejor la cosa. Pero entonces mejor en cuanto a qué, que ya sabían, por ejemplo, que un indicador del bienestar de las personas era el ingreso personal disponible. O sea, para nosotros el ingreso personal disponible es algo como muy evidente, ¿no? Ah, sí, eso está en una base, en una página de indicadores está. Pero para ellos en ese momento, uy, eso fue una cosa súper novedosa. Entonces, si el ingreso personal disponible como un indicador de bienestar social fue algo novedoso, imagínense un coeficiente de Gini. O sea, nada que ver, 1960 como que no era posible. Bueno, retomando, entonces, miramos y fíjense que aquí no hay nada, o sea, no hay nada porque ellos no sabían mucho de muchas cosas, estaban dudando de si era por ese lado que se calculaba o no. Y por allá en 1980 ya mejoran y empezamos a encontrar datos en Argentina, por ejemplo. Entonces, fíjense que es una base muy... El primer país fue Suecia. Dime. El primer país fue Suecia y lo borraste. Oh, por Dios. Pero Ah, fue en sí, el mira, por 65. aquí.
Por aquí está, ven a ver. Ay, no, mira, aquí inclusive hay uno. Ay, aquí. Suecia. Ah, sí, el que tú me estás diciendo. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Esta Yo, vez sí profe, hay... Ah, ya, es que ahorita dijo alguien algo y no sabemos quién fue. Creemos que nos están asustando. Bueno, entonces, venimos acá. Entonces fue Suecia. Y decía que era 34. Ay, lo borré. Bueno, muy bien por ese lado, Brian Camilo. Entonces, nos fuimos viendo y entonces fueron pasando los años y pasaron y nos fuimos volviendo un poquito más expertos. Sin embargo, los reportes que hay, vengan, borremos estos de acá. 2017. En el 2017 hay 72 países reportando. En el 18 hay 65. ¿Cuántos hay en el 73? 82 en el 2016. 83 en el 2015. 84 en el 2014. ¿Cuántos en el 2019? 23. 2018, 65. Vamos a intentar coger uno que sea robusto y que sea contemporáneo. Puede ser 2010. Uno mira el 2010 como si hubiera sido ayer y mentiras, eso es hace rato. 2011, 78, 2010, ¿cuántos hay? Tenemos 84. En lugar 2015, 83. 2014, 84. Va ganando este. Y ya, sí. Entonces, vamos a trabajar con los datos para el año 2014. ¿Listo? Aunque en el 2018 hay 65. ¿Qué hago? Piensa. No, vamos con el 2018. ¿Listo? ¿Qué estoy sacrificando? Estoy sacrificando datos por actualidad. En el 2014 tengo 84 datos. 83 menos el 2014, ¿sí? En el 2018 tengo 65. Entonces, miren, no, profe, el 2014 que tiene más datos. Estoy sacrificando más datos por actualidad. Prefiero el 2018, un año más reciente, con menos datos, pero no tan alejado como el 2014. Porque algunas condiciones pudieron haber cambiado mucho. Entonces, mejor me quedo con este. Bien, por ejemplo, miren este país. Aumentó la desigualdad. ¿Quién es el que está en la 13? Antes, en el 2014, estaban 31. En el 18 están 34. ¿Quién es? Armenia. Ok, listo. Entonces, aquí para que sepan qué vamos a hacer y ya los dejo y digamos que ir a descansar. Entonces, miren. Vamos a trabajar con el coeficiente de Gini para el año 2018. Vamos a borrar todo esto que no nos sirve para nada. Adiós. ¿Listo? 2019 y 2020 también. Adiós. Chao. ¿Listo? Y vamos a poner aquí Gini. Bueno. ¿Y cómo vamos a completar nuestra tablita? Grupo de ingreso. ¿Listo? ¿Y cómo va a hacer todo esto? Ustedes ya son unos expertos. Buscar UE. Ya son unos expertos en esto. Entonces, grupo de ingreso. ¿Y de dónde me la traigo? De acá. De acá. ¿Listo? Yo quisiera poner grupo de ingreso y región, ¿saben? Región. Entonces, ya nos vamos a llevar estos dos. Entonces, con el buscar V. ¿Listo? Y adicionalmente de esto, entonces vamos a buscar los que ya les dije acá. Entonces, arrancamos con esperanza vida al nacer mujeres, pilas. Y aquí tenemos que ser súper claros en esto, señores y señoritas. Tenemos que ser súper claros con lo siguiente. Si vamos a trabajar con Gini para el año 2018, uy, Jesús. Para el año 2018, todos los indicadores que nos traigamos tienen que ser del año 2018. ¿Listo? Si no, perdimos el año, porque yo no puedo comparar la desigualdad que había en el 2018 con la esperanza de nacer que había en el 91. No, señor, tiene que ser año con año. Entonces, me llevo Gini 2018, me llevo esperanza de nacer para el 2018. ¿Listo? Me llevo niños económicamente activos, que es un indicador del segundo corte, también me lo llevo para el año 2018. ¿Listo? Tasa de fertilidad en adolescentes. Este me gusta mucho. Miren, nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y los 19 años de edad. También me lo llevo. Uy, para el 2018. ¿Listo? Vamos a borrar esto porque no me quede tan grande. Para el 2018. Todos para el 2018. Entonces los voy creando así, de tal forma que tenga como una correspondencia. Entonces, Gini
con su esperanza de vida, con sus niños económicamente activos, con la tasa de fertilidad de adolescentes, ¿listo? Hay algunos indicadores que van a estar desocupados, no importa, luego lo limpiamos cuando estemos aquí todos juntos trabajando, ¿listo? Porque no quiero que lo hagan ustedes en sus casas solos, porque de pronto se confunden con una cosita. Entonces, ya en la próxima clase la limpiamos bien. Por ahora tenemos que traer la lista. ¿Listo? Y es muy importante que la traigamos lista para que efectivamente podamos aprovechar la clase. Desempleo total, otro indicador del segundo corte. Entonces, lo que vamos a hacer es como un trabajo final, bien chévere de todo lo que hemos visto. Tasa de mortalidad bebés por cada 1000. Estos están en el Banco Mundial porque yo los encontré. Yo los vi esta mañana que estaba mirando que les iba a poner hoy. En este sentido. Entonces son estos. ¿Listo? Entonces traemos nuestra basecita completa con estos. ¿Listo? Y vengan, yo la voy a guardar de una vez. Pongámosla por aquí. Cursos, medición, 3. Pongámosle Gini. Banco Mundial. No, Banco Mundial, Gini. Banco Mundial. Gini y otros. Listo, se fue. Muy bien. Entonces, pilas, para la próxima clase, esta tablita, esta basecita terminada. Bueno, y voy a poner en Blackboard como tal la lectura. Bueno, para el que quiera la vaya adelantando. Ya pongo la lectura por ahora. Son de la página 24 a la 35. Obviamente los títulos, ¿no? No van a empezar en el párrafo que empieza aquí porque un párrafo en la 24, entonces arranco desde ahí. No, los títulos, ustedes son muy intuitivos. No hay necesidad de decirles esto, pero por si acaso. Entonces, vamos a leer eso. Y ya más adelante montar el quiz, no lo he montado todavía, no me lo he inventado, no tengo ni idea de qué les voy a preguntar, pero entonces léanlo. ¿Listo? Léanlo como un control de lectura. Y entonces queda para el 11, ya sabemos, tenemos fijo el próximo viernes, la historia con datos. Y nos vemos el martes entonces para iniciar con nuestro caso práctico. Bueno, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, entonces espero que disfruten su fin de semana. Bueno, que descansen. Chao. Gracias, Cuídense profe. mucho. Chao, cuídense mucho. Chao. Aprovecha, descansa. Chao, que estén bien.